grave situación que atraviesan los trabajadores en Colombia. Esta charla en realidad está dividida en dos temas, en los aspectos generales y está también la definición del sindicato. Voy a desarrollar temas como el concepto sindical, el fuero de junta, el derecho de asociación, la protección de los trabajadores sindicalizados, la clasificación de los sindicatos, la constitución y personería de los mismos. Bueno, en general van a ser estos aspectos, pero quiero iniciar pidiéndole a Natalie si podemos compartir pantalla para poder, bueno, ir presentando como las mal elaboradas. Claro que sí, Patricia, en la parte de abajo. Sí, dale compartir pantalla. Te doy y dice que el anfitrión está inhabilitado. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. A ver, te voy a hacer de coanfitrión. Mira si en la parte de abajo ya te aparece el link de compartir pantalla. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias, Carolina. Perfecto. Natalie. Ahí está. Bueno, entonces, no sé si hay necesidad esta mañana. Bueno, creo que ya, ¿cierto? Bueno, el primer aspecto que hay que señalar para hablar, en realidad me voy a referir, esta charla me voy a referir a lo que está establecido legalmente, porque es la herramienta legal a la que los trabajadores acuden para asociarse, para sindicalizarse, para organizarse, para hacer uso de sus derechos, o mejor, para defender sus intereses, sus derechos. La herramienta es el sindicato. Pero quiero entrar diciendo que la legislación, que toda esta legislación ha ido introduciéndose a partir de las luchas, a partir de las necesidades de los trabajadores, a partir de los países en distintos momentos, en distintas situaciones, fueron adoptando a través de sus luchas las medidas sobre el salario, las jornadas de 8 horas, las prestaciones de seguridad social, las vacaciones, las dotaciones, el derecho de asociación, de negociación, la huelga, los tribunales. Es decir, que la legislación introduce parte de las luchas que los trabajadores en distintas épocas han venido librando para poder defender sus propios intereses. Digo esto porque voy a hablar de la Constitución del 91, o mejor, de los derechos legales que protegen el derecho de libre asociación, y hago esta reseña precisamente porque la legalidad es fruto de las acciones de distintas épocas, de las luchas que han venido librando los trabajadores. Quiero también aclarar que me voy a referir estrictamente a la mecánica sindical, a la legalidad, a lo atinente legalmente en la mecánica sindical. Por supuesto que la escuela tiene conferencias muy importantes que se van a dar en el plan de conferencias que está desarrollado para este año,
Y el movimiento obrero, la historia del movimiento obrero, ese es uno de los temas que se va a tocar en ese momento. Por eso resalto algunos aspectos por los cuales se introduce de manera legal aspectos como las luchas de los trabajadores. También, pues, los sindicatos en distintas épocas han jugado un papel determinante para librar, para defender sus intereses. En realidad es imperioso el sindicato, los sindicatos, para defender no solo los intereses económicos. Patricia, discúlpame, yo te interrumpo un segundito. Es que dado que estas diapositivas están muy interesantes y los espectadores están viéndolas con detenimiento, ¿tú le puedes poner F5 para que la pantalla quede completa? ¿F5? F5. ¿Control o solo F5? Solo F5. Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Ahora sí, adelante. Discúlpame la interrupción, ya quedó pantalla completa y gracias a nuestros espectadores por comunicaros. Gracias, Dani. Bueno, a ti, Natalia. Bueno, el sindicalismo es una herramienta de lucha, de defensa de los intereses colectivos, de los intereses económicos de los trabajadores. A lo largo de la historia se ha demostrado el papel que han jugado en defensa de sus propios intereses, ya lo decía, de librar batallas por mejoras salariales, por las negociaciones colectivas, la huelga, es fruto del papel que ha jugado el sindicalismo en el mundo entero. El surgimiento del sindicalismo aparece en la segunda mitad del siglo XIX, aparece en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, con el fin de defender sus intereses comunes ante los empleadores y los gobiernos. El surgimiento del sindicalismo en Colombia, el derecho de asociación sindical tiene vigencia en nuestro país a partir de la expedición de la Ley 83 de 1931, primer estatuto expedido en Colombia para regular la actividad sindical. Constituyó en su momento uno de los más grandes avances legislativos en la historia en materia laboral. Sin embargo, repito, no me voy a referir a aspectos tan importantes que se desarrollarán en los temas del movimiento obrero, de la historia del movimiento obrero, pero son importantes señalarlos como introducción a esta charla. Bueno, en realidad la Constitución Nacional de 1991, en los artículos 39, consagra el derecho a constituir sindicatos, el derecho a asociarse. Le da un elemento legal, lo decía, fruto de todo el proceso, todo el accionar y de todo la experiencia de los trabajadores y de los sindicatos en distintos países y aquí mismo en Colombia. Voy a entrar en la segunda parte, que es la práctica sindical. El derecho de asociación, que es la parte que me corresponde. Y en eso, un primer aspecto en el derecho de asociación que está señalado en la ley es la definición de los sindicatos. En la definición de los sindicatos está establecido a través del artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo y del artículo 39 de la Constitución Política Nacional,
que define que los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus propios intereses. Los sindicatos deben ajustarse en el ámbito legal, en el cumplimiento de sus intereses a la norma que están vigentes, que los vigila, tienen control y vigilancia por parte del gobierno. Y también hay un tercer aspecto que establece la definición de los sindicatos, y es que los trabajadores y empleados sin autorización previa pueden organizarse, constituir organizaciones que estimen convenientes, afiliarse y con una sola condición de observar los estatutos de los mismos. Aquí en este aspecto de la definición, pues quiero señalar un aspecto importante. Y fíjense que la Constitución de 1991 les da a los empresarios las mismas facultades que a los trabajadores. Es decir, nos mete a los sindicatos en el mismo saco. Los sindicatos, fruto de la huelga, nacen, entre otras, para reivindicar, para exigir mejoras salariales, ya como lo expresaba, pero aquí, en la definición, los empresarios también tienen derecho a asociarse, también tienen derecho a organizarse. Ya no es los sindicatos, en términos legales, se pierde pues el carácter de la lucha de clases, ¿no? de la reivindicación de explotados y explotadores, de la reivindicación de los derechos, sino que ya en la ley, en la Constitución, entonces los empresarios también hacen parte del gremio el cual se puede organizar, y están organizados los empresarios. Por ejemplo, está la asociación, está Asocolflores, está la ANIC, está FENALCO, está la Asocaña, la SAC, está Sobancaria. Varias de estas agremiaciones que han jugado un papel muy importante en estos días con el afán de que se apliquen cambios en las reformas, como la reforma laboral. FENALCO, la ANIF, están en estos días, han salido muy afanosamente para que se introduzcan cambios para mejorar las condiciones de los trabajadores. Vale la pena resaltar ese aspecto. A su vez, también pueden, entre los trabajadores, pues también existen organizaciones. Bueno, está los sindicatos de base, están las agremiaciones de la educación, del abuso, bueno, organizaciones importantes que han jugado un papel decisivo en la defensa de los intereses de los trabajadores. Bueno, está en la definición también la protección de los sindicatos. Estipula la norma, la ley, que es prohibido atentar contra el derecho de asociación sindical, que quien atente le será castigado cada vez con multas grandes, enormes, equivalentes al monto de 5 a 100 salarios, veces el salario mínimo mensual más alto. Atentar actos por parte del patrón contra el derecho de asociación, obstruir o dificultar el libre derecho de asociación, de la creación de los sindicatos, despedir, suspender o modificar contratos a los sindicalizados en beneficio de los patrones, de los empresarios, adoptar medidas de represión hacia los trabajadores. En realidad, en este aspecto de la protección,
por la experiencia que hemos tenido o que he tenido en realidad como trabajadora y en el acompañamiento en el sector de la sabana, en el sector floricultor, aquí en el Valle del Cauca, en el sector de los azucareros, de los ingenios azucareros, bueno, y en otras organizaciones, el derecho está en la teoría, pero aplicarlo a la práctica todavía falta, y creo que es uno de los papeles más importantes de los sindicatos, es que se cumplan que se cumpla lo que está en la ley, porque nosotros hemos vivido o hemos visto y hemos acompañado a los trabajadores, por ejemplo, en la sabana de Bogotá, los patrones, los empleadores ponen vigilantes a mismos trabajadores que defienden al patrón para que los vigilen a los trabajadores sus movimientos en los barrios obreros. Y si se reúnen 3 trabajadores en una misma casa, en realidad eso ya es un elemento de persecución, ya huele a que se van a sindicalizar, entonces despiden a los trabajadores. Esta mañana una compañera, una persona decía que habían hecho el intento de organizarse unos trabajadores y los despidieron antes de organizar, de crear la organización, porque pues los patrones supieron que se iban a organizar. Bueno, así sucede a nivel nacional, ¿no? Infunden miedo, desprestigian la organización, dicen los empresarios que los sindicatos acaban con las empresas, que el sindicalismo lleva a la quiebra a las empresas, adoptan medidas de persecución, de despidos a sindicalizados, ejercen presión para que los trabajadores se retiren de los sindicatos. Es decir, que en teoría el derecho es claro, pero el papel de los sindicatos es, entre otras, hacer valer esos derechos que, bueno, los ministerios del trabajo, pues yo creo que muchos de los que están aquí son dirigentes sindicales y también han vivido, han padecido en carne propia cómo los ministerios de trabajo niegan, vacilan, ponen obstáculos, la justicia le da la razón en los procesos, en las demandas, en muchas ocasiones a los patrones. Tenemos el caso de las madres comunitarias, por ejemplo, que perdieron una tutela y la perdieron, reclamaban pues que les pagaran sus prestaciones, porque pues ellas desde 1986 venían trabajando como madres comunitarias, y en el 2014 ganaron su derecho y instauraron una serie de reclamaciones judiciales para que les pagaran su tiempo, que estuvieron sin ningún derecho adquirido, sin las prestaciones sociales, sin la seguridad social, y pues en realidad las altas cortes, ¿no?, les negaron ese derecho. Entonces, del derecho a los derechos, pues de los hechos, del derecho a los hechos, pues tenemos algo de dificultades. Bueno, está el concepto de los sindicatos. En el concepto de los sindicatos, en realidad el sindicato es una asociación sin ánimo de lucro integrada por los trabajadores de una o varias empresas o una profesión, cuyo objetivo es la defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales. Es una organización de libre ingreso y retiro de los trabajadores. Lo decía esta mañana, en el concepto del sindicato, hoy más que nunca,
los sindicatos debemos y deben procurar porque los objetivos se desarrollen, porque en realidad frente a las políticas por las que atraviesa el pueblo colombiano y en particular los trabajadores, deben procurar, deben promocionar, deben defender a capa y espada, a capa y espada sus intereses sociales y económicos. Vienen por los derechos, vienen por los salarios, vienen por los contratos por horas, vienen por introducir una reforma pensional para que los trabajadores y particularmente o principalmente jóvenes tengan unas migajas de pensiones de 40.000 o 70.000 pesos. Lo decíamos desde el comité con las pensiones no, la reforma pensional pretende acabar con las pensiones dignas, con pensiones que le generaban estabilidad en su vejez a los trabajadores, podían vivir holgadamente o algo digno, y el cambio de la ley, es decir, de permitir que se acabe con colpensiones, de permitir que los fondos privados sean los que primen y se queden con los dineros de los afiliados de los fondos de pensiones, de permitir que se acabe con pensiones. En realidad quienes salen más gravemente afectados son los trabajadores jóvenes, y entonces hoy más que nunca los objetivos de los sindicatos debe estar más que nunca resaltados los intereses económicos, porque pues cuando se habla de los intereses, la defensa, la promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales, se refiere a eso colectivamente. Bien, en este tema, pues también los sindicatos están clasificados de la siguiente manera, de acuerdo con con el artículo 356 de la Constitución Política. Existen el sindicato de empresa. Los sindicatos de empresa están formados por trabajadores de varias profesionales, de varias profesiones o oficios, que pertenezca al servicio de una misma empresa. Bueno, voy a poner el ejemplo de Río Paila en el sector de los ingenios azucareros y de Splendor en la sabana de Bogotá. En Río Paila, el sindicato de empresa se pueden afiliar trabajadores de la misma empresa, o sea, de Río Paila, trabajadores que desarrollan las distintas actividades culturales de la misma. Es decir, se pueden afiliar al sindicato de empresa en Río Paila trabajadores corteros, brecheros, quien limpian las acequias, empacadores del azúcar, en fin, todos los trabajadores de las distintas áreas que existan, actividades que existan en una misma empresa. Eso, a ese aspecto se le denomina sindicato de empresa. Sindicato de industria, pues lo forman trabajadores que, bueno, quiero aclarar que esta mañana en realidad lo que era en este aspecto sindicatos de distintas empresas y aclaro en esta charla es que son trabajadores, los trabajadores de industria pueden pertenecer trabajadores de distintas empresas que pertenezcan a la misma industria. Volvemos al caso del sindicato de base. Al sindicato de industria pueden pertenecer trabajadores de Río Paila, de Manuelita, de San Carlos, de Providencia, pueden pertenecer trabajadores de este mismo sector.
Igualmente, en el sector de las flores, al sindicato de industria pueden pertenecer trabajadores de La Conchita, de Splendor, de Santa Bárbara, en fin, de las distintas empresas que existen en el sector floricultor. Y pues así sucesivamente podríamos nombrar varios ejemplos, poner varios ejemplos para el caso del sindicato de industria. Existen también los sindicatos gremiales que están conformados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Podemos poner el ejemplo de asociación de agropecuarios, de técnicos agropecuarios. A este sindicato pueden pertenecer, pueden afiliarse técnicos agropecuarios del sector de los ingenios azucareros, pueden pertenecer técnicos agropecuarios del sector de las flores, pueden pertenecer técnicos agropecuarios de la palma africana, del café, etc. Asociación de choferes, pueden pertenecer a la asociación de choferes, trabajadores, conductores, choferes de distintas empresas del sector del transporte, Expreso Palmira, Valle del Cauca, bueno, distintas empresas pueden pertenecer, de choferes pueden agremiar en el caso de los sindicatos gremiales. Y existe otra manera de organizarse, que es a través de los sindicatos de oficios varios. Los sindicatos de oficios varios están conformados por trabajadores de diversas profesiones. Pueden en lugares donde no hay trabajadores de una misma actividad o profesión. A esta organización pues voy también a nombrar un ejemplo para poder aclarar este tipo de concepto de sindicato. Bueno, en Palmira hay 4 peluqueros, hay 5 estilistas, hay 2 sastres, hay 3 lustradores. Ninguno de ellos pues da para crear un sindicato de base, entonces, o de rama. Entonces lo que pueden hacer es agremiarse en el sindicato de oficios varios. Otro aspecto en el derecho de asociación es la constitución y personería jurídica. Y para poder asociarse el derecho a la libre asociación, existe un número mínimo de afiliados para constituir y sustituir un sindicato, que es de 25 trabajadores. Con menos de 25 trabajadores no constituye un elemento ilegal. Toda organización sindical, por el solo hecho de su fundación y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de la personería jurídica y deberá inscribirse en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio del Trabajo. Para la constitución de las organizaciones sindicales debe reunirse, existen unos requisitos, que es como reunirse en asamblea, no menos de 25 personas. Bueno, aquí se tiene que suscribir un acta de fundación. Muchos creo que de los que estamos aquí, si participan en sindicatos, pues hemos vivido, creo que es un recorderis en esta charla, suscribir un acta de fundación con los nombres de los asistentes, sus documentos de identificación, de actividad, el nombre y el objeto de la asociación u organización. En la misma reunión o en varias reuniones se destinarán, se discutirán la aprobación de los estatutos de la organización y se designará el personal directivo. Todo debe constar en actas. Ahora, yo quiero decir en este punto, en el punto 5, que
nosotros procuramos es que cuando ya se radiquen, cuando al momento de radicar la documentación es mejor hacerlo todo, no es conveniente las reuniones posteriores porque cualquier obstáculo puede pasar y repetimos, pues los empresarios están encima es de cómo obstaculizan la organización. Entonces, lo que procuramos en este tipo de casos es que cuando se llegue al ministerio se pueda radicar absolutamente toda la documentación sin enmiendas, totalmente regidos a lo que dice la ley para que pues no hayan inconvenientes a futuro. El sindicato debe comunicar por escrito al empleador y al inspector de trabajo, en su defecto al alcalde del lugar, a la hora de la constitución. Aquí en este punto, cuando no existe el Ministerio de Trabajo, no está cerca y se necesita radicar la documentación de la legalización de las organizaciones, pues se puede acudir, se puede radicar a la alcaldía o a la personalidad. Hacen las veces del ministerio, juegan las veces del ministerio. El inspector o el alcalde pasarán igual comunicación al empleador o empleadores inmediatamente. Aquí lo que hay que tener claro es que lo importante es radicar la documentación ante el ministerio. El ministerio está en la obligación de comunicar a la empresa o a las distintas empresas de la suscripción, de la constitución de la organización, y pues eso se hace a través, bueno, nosotros acostumbramos y recomendamos que el sindicato también haga el radicado a las empresas en particular por su propia cuenta, pues por prevención, ¿no? Pero quien está en la obligación de radicar la documentación de la constitución de los sindicatos, en realidad le corresponde al ministerio o al inspector o al alcalde. Se radica a través de un correo que se llama correo certificado. El correo certificado lo identifica un sello que lleva cada folio al momento de entregar la documentación ante el correo, un sello que le colocan, dicen certificado, cotejado. Esas son pruebas importantes porque también hemos visto en la constitución de organizaciones que hay cosas que los trabajadores no conocen y que parece que no son importantes, pero que a la hora de entablar una demanda, una alegación jurídicamente, son aspectos que cuentan. Cómo se notificó, a través de qué correo se notificó, si la empresa, las empresas, discúlpenme la palabra, son muy marrulleras y entonces le echan mano a cualquier error, por pequeño que sea, para poder entrarse por esos aspectos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta cosas que parecen muy sin importancia, pero que lo son en momentos determinantes. Bueno, otro elemento en la Constitución es dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de fundación, el sindicato, las organizaciones, deben presentar ante el Ministerio, ya lo decía, de Trabajo, la solicitud escrita la solicitud de inscripción en el registro sindical, pues acompañada de la siguiente documentación. Copia del acta de fundación suscrita por los asistentes con la identificación de su documento de identidad, copia del acta de elección de la junta directiva suscrita por sus integrantes y documento de identidad, copia del acta de la asamblea, de aprobación de los estatutos, autenticados por el secretario de la Junta, nómina de la Junta Directiva y documento de identidad, nómina completa del personal afiliado y la documentación de identidad. Son los requisitos pues, que establecen
a la hora de constituir una organización. Recomendable que no hayan enmiendas, que no hayan o sea, tachones, que coincidan el listado de participantes con el listado de la nómina, las firmas, es decir, son elementos que parecen como que no toman ninguna importancia, pero que pues para la legalidad de los sindicatos son importantes y determinantes. Toda modificación de los estatutos del sindicato debe ser aprobada por la Asamblea General y remitida al Ministerio del Trabajo con copia del acta de reunión donde consten las reformas, las firmas de los asistentes. Para que el sindicato pueda actuar como tal, ejercer sus funciones y derechos, debe estar inscrito ante el Ministerio del Trabajo. Organización de los sindicatos. Bueno, disculpan, estaba mirando la hora. Organización de los sindicatos. De acuerdo pues a los artículos 359 y siguientes, los sindicatos prestan, entre otras, las siguientes características en su organización. En varios aspectos, pero eso lo dice la misma norma, recalcan que el número mínimo de afiliados de trabajadores debe de constituirse con mínimo 25. Toda organización sindical tiene derecho a redactar libremente sus estatutos sin injerencia de los patrones, de terceros, es decir, que son las propias organizaciones que establecen las reglas, y para eso existen formatos de estatutos. Ya hay una regla general para los estatutos que en momentos de constitución o en momentos de cambio de estatutos las organizaciones son libres de introducir cualquier norma, artículo que sea pertinente a la organización. Los artículos 373 y 374 señalan de manera general las funciones de los sindicatos, entre otras, estudiar las características de la profesión, los salarios, las prestaciones, los honorarios, los sistemas de protección y de prevención de accidentes y demás condiciones de trabajo para procurar su mejoramiento y defensa, celebrar convenciones colectivas, entre otros. Pues a propósito, el tema de las convenciones colectivas la va a desarrollar el compañero Alejandro Torres en la próxima charla. Aquí también quiero volver a recalcar elementos que son de interés colectivo, interés de los trabajadores organizados, interés de los sindicatos. Es imperante, es necesario impulsar la educación de los sindicatos, es decir, de sus juntas. La educación de las bases es necesaria para poder librar la pelea, para poder librar semejante andanada con la que viene o la que quiere imponer este gobierno, las medidas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, exigen hoy más que nunca, recogiendo la historia de los trabajadores, las luchas en las distintas épocas, la defensa de los intereses de los trabajadores, hoy más que nunca exige que los sindicatos eleven, instauren planes de educación ideológica, ¿no? Que permita a los trabajadores entender los problemas, que permita a los trabajadores entender por qué es que les arrebatan los salarios, o mejor, por qué hay que defender los salarios, por qué hay que defender el salario mínimo, a qué obedecen esas políticas, a qué obedecen las políticas de recortar
derechos, a qué obedece la política. Este es un bello momento para desarrollar el ejercicio de la educación entre los trabajadores, entre los sindicatos. Con la crisis pandémica, el capitalismo, el sector financiero, en compinche con el gobierno, pretenden introducir cambios en las reformas, cambios sustanciales, cambios que en realidad arrebatan, acaban, desaparecen de la ley los escasos derechos. Hoy más que nunca, los sindicatos, las asociaciones, las agremiaciones deben impartir un plan de educación atinente, pertinente a lo que está pasando en el país. Precisamente para que los trabajadores, para levantar el estado de ánimo de los trabajadores, de las bases, de los sindicatos, para elevar el nivel de conciencia y para salir a defender sin temor alguno, defender los intereses de los trabajadores. Han salido sectores como los que se llaman los trapos rojos, la gente que está aguantando hambre físicamente. Han salido los vendedores ambulantes, bueno, vienen saliendo distintos sectores, barriales. El papel de los sindicatos y el papel que ha jugado el sindicalismo en el mundo le corresponde, hoy más que nunca, también ir levantando la moral. Sabemos que los trabajadores están desmoralizados, sabemos que el patrón juega con el hambre de la gente, sabemos que el patrón le dice a los trabajadores, pues si usted no se somete a las medidas, como que vamos a suspender los contratos, vamos a mandarlos a vacaciones sin el pago de sus vacaciones. Bueno, todas las políticas que por estos días vienen desarrollando y vienen amenazando para implementar, los trabajadores pues piensan y dicen, bueno, en vez de que me despidan, pues acepto la suspensión del contrato, así no me paguen. En vez de que corra en riesgo mi trabajo, pues entonces acepto unas vacaciones no pagas. Los empresarios juegan con las necesidades de la gente y los sindicatos pues también tenemos que jugar como en el sentido de cómo vamos creando inconformidad, vamos llamando, vamos levantando a los trabajadores a que no es fácil, pero creo que el deber de los trabajadores y la historia también nos ha demostrado eso. Recalcaba pues esta parte porque pues aquí habla de las características, ¿no? En general de la protección, del sistema de protección, de prevención, y tenemos que proteger, tenemos que prevenir que acaben de acabar con los pocos derechos que quedan, ¿no?, en la ley. Por eso hice referencia en este punto a eso, ¿no?, a la defensa de los intereses de los trabajadores. Bueno, también existe en la ley una edad mínima para asociarse, pues todo trabajador debe ser mayor de 14 años para constituir o para ser parte de una organización. Deben de haber asambleas generales, reunirse por lo menos cada 6 meses, de acuerdo al artículo 385. Y los empleados o directivos no pueden ser parte de la junta directiva del sindicato ni designar funciones del mismo. Deben de existir libros de afiliación, de actas, de asambleas generales, de actas de la junta directiva, de inventarios, balances, de ingresos y egresos. Eso lo exige. Además, estos libros deben de estar registrados en el Ministerio del Trabajo.
los sindicatos, las organizaciones deben de tener un presupuesto anual de gastos. Caución de la tesorería, el tesorero de todo sindicato debe prestar a favor de una caución para garantizar el manejo de los fondos. Está establecido en el artículo 395 y en este aspecto pues también quiero señalar que los fondos deben de ser estrictamente para las tareas del sindicato. Los fondos tienen que dedicarse a las necesidades del sindicato. Por ejemplo, a la educación, a charlas, a foros, momentos como estos que los trabajadores, los sindicatos necesitan sacar comunicados, necesitan pronunciarse, necesitan sacar lo que llamamos chapolas para explicar el problema, que eso también hace parte de la formación, inundar municipios, inundar a empresas de chapolas explicando el problema. Los fondos tienen que ser destinados a eso. Los fondos no pueden ser destinados para fiestas decembrinas, para los regalos de fin de año, para regalos de amor y amistad, para celebración de cumpleaños. En realidad eso es totalmente prohibido. Y creo que es correcto que los fondos se destinen precisamente para la actividad sindical. En el artículo 396, pues dice que el depósito de los fondos de los sindicatos, lo mejor es que estén en un banco o en una caja de ahorros, pues salvo una cuantía que exige que esté en caja menor. Retención de las cuotas sindicales, bueno, todo trabajador afiliado, pues el deber es, o el derecho es aportar su cuota sindical. En muchas de las empresas lo hacen a través del descuento por nómina, cuando se abren las cuentas bancarias, que eso permite pues que el descuento por nómina. El fuero sindical, en el artículo 405 al 413 se denomina fuero sindical la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, injusta causa previa calificación por un juez de trabajo. Pues ya ahorita me voy a referir a la calificación. Sin embargo, también vemos que este derecho se ve seriamente afectado cada vez más, ¿no? Muchas empresas despiden trabajadores apurados, sin el permiso, sin el levantamiento del fuero, como se llama. Trabajadores amparados, según los artículos 406 y 407 del Código Sustantivo, están amparados por fuero sindical los fundadores de un sindicato desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, con excepción de 6 meses denominado. Aquí en realidad este aspecto hay que defenderlo, pero pues, porque está en la ley, pero en realidad digamos que desde el momento que los trabajadores fundan una organización, pues están aforados, no existen momentos en la práctica de que estén protegidos por el registro sindical. ¿Por qué? Porque es que el registro de inscripción sindical queda en firme desde el momento que se inscribe el sindicato. Entonces, pues ese tipo de fueros, pues reclamarlo legalmente, jurídicamente, es más difícil, ¿no? Por lo que digo, porque es que el registro, la inscripción en el registro sindical queda en firme desde el momento de su propia inscripción, valga la redundancia.
Los miembros de la Junta, bueno, también están aforados los miembros de la Junta Directiva o subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de 5 miembros principales y 5 suplentes, es decir, los 10 miembros. Y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un principal y de un suplente. Los comités principales existen en los municipios, en los sitios donde legalmente no se puede crear una subdirectiva, por ejemplo, que no cumple el requisito de los 25, entonces se crea un comité y si este comité está compuesto por 12 trabajadores, entonces tienen el derecho a tener un principal y un suplente, un trabajador principal y un suplente. Igual la protección se hará efectiva por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más. Bueno, de acuerdo con la definición del fuero sindical, para despedir, desmejorar o trasladar a un trabajador se debe tener una justa causa previamente calificada por el juez de trabajo. Y aquí es donde yo quiero señalar que un patrón, un empleador, no puede despedir a un trabajador sin que instaure para levantar el fuero sindical. Lo que debe hacer el patrón es instaurar una demanda ordinaria y que el juez dé la orden de levantamiento de fuero porque a través de la demanda se demostró que podía dar la orden del levantamiento de fuero. De lo contrario, cuando se despide a un trabajador sin pasándose por la demanda, por la justicia ordinaria, está en obligación del empleador, tiene que reintegrarlo y pues pagarle todas sus prestaciones, ubicarlo en el puesto de trabajo que venía desarrollando, es decir, tiene que reintegrarlo con todas sus prestaciones y derechos adquiridos. El juez negará el permiso que hubiere solicitado el empleador para despedir a un trabajador amparado por el fuero sindical o para desmejorarlo o para trasladarlo si no comprueba la existencia de una justa causa. Ya lo decía, el empleador, el patrón, no puede despedir sin que llegue una orden judicial, sin que se allegue la orden judicial de despido. Entonces, mientras tanto, es inexistente, es ilegal y por lo tanto se defiende el fuero sindical. Bueno, muchas gracias y pido disculpas pues por todos los errores que haya podido cometer en el transcurso de esta charla, pero pues estamos también en un proceso de aprender, con ustedes aprendemos y bueno, agradecerles por haberme escuchado. No, Patricia García, de la Escuela Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha, muchísimas gracias. Patricia, tuve un problema técnico y la plataforma me sacó como de anfitriona, te puso a ti de anfitriona. Si me puedes poner de coanfitriona, te lo agradecería. Y bueno, pues te agradecemos mucho por estos valiosísimos aportes en torno a los elementos de la organización y práctica sindical, como bien lo decía nuestra conferencista del día de hoy, la educación de los trabajadores y de los sindicatos y su proceso de formación es clave para consolidar un movimiento obrero que defienda en realidad los intereses de la clase trabajadora y frene todos los intentos del despojo de los derechos de los trabajadores en Colombia. Evidente despojo en tiempos de pandemia. Pero ustedes saben que todo este trabajo de formación no puede darse sin el aporte de las personas que están acompañando este proceso y por fortuna dentro de nuestros participantes tenemos gente de gran valía para precisamente aportarle y nutrir a esta discusión. Tenemos a varias personas, entre esas
a Marildo Maldonado, al doctor Camilo Hernández, a Carlos Jaimes, por ejemplo, Claudia Díaz y Dani Moreno, entre otras personas que nos acompañan hoy y que en efecto con sus comentarios, sus aportes y sus experiencias pues nutrirán demasiado este debate sobre práctica y organización sindical, tema de la escuela Raúl Eduardo Maecha en el foro de hoy. También agradecer, por ejemplo, a Diego Ramírez, a Edwin, a Francisco, a Freddy Hoyos, hacerle un agradecimiento especial también a Raúl Amado, que hace parte del trabajo de la escuela, a Sintrajín Masivo, que nos acompaña aquí, que también ha hecho valiosos aportes en sesiones anteriores. Un saludo también especial a Victoria Wilson White, que también nos acompaña el día de hoy, a Pablo Chivita, Mónica Gualteros y por supuesto, por ejemplo, a valiosísimas trabajadoras que también han aportado con su experiencia y su gran valor, a Lidia López y a Marta Ruiz. A Juan Carlos Ordóñez Villota, Juan Carlos Vera, Leonardo Flores y Luis Daniel Araque Angarita, también muchísimas gracias por su participación. Lo mismo a Henry Macea y Jaime Urdinola y Freddy Hoyos. Y por supuesto quiero dar un agradecimiento muy especial a nuestros dos directores de la escuela que hoy nos acompañan, Marta Vargas y Francisco Cabrera, por este importantísimo trabajo de formación. Como les decía, esto no podría llegar a buen término si no es con la participación de ustedes, así que como siempre, entonces la dinámica es levantar sus manitas para que puedan participar. Se puede a través del chat o a través de voz. Les habilitamos el micrófono entonces. Así que es el momento de levantar sus manitas para que puedan participar. A Patricia, entonces te pediría que me pusieras como coanfitriona. Natalia, estaba esperando que terminaras la intervención. Discúlpame, ¿me puedes recordar para poderte... Sí, ahí en la parte donde dice Natalie, picas, ahí te da la opción de más y en más dice hacer con anfitrión. El computador se reinició y se enloqueció, les ofrezco mil disculpas. Entonces, a Luis Daniel Angarita, muchísimas gracias por participar. Adelante. Bueno, espérate, Daniel, es que... Ya, espérate, mientras... Natalia, que estoy... También es aquí... Daniel, ¿tú puedes activar tu micrófono? Daniel, Luis Daniel. Claro, claro, sí. Perfecto. Estás al aire, Luis Daniel. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Yo pertenezco al Sindicato Nacional de Trabajadores de Acero y Asfalto de Río. Es muy reconfortante distinguir que es un sindicato de industria, pero hemos tenido la dificultad de querer afiliar a los trabajadores terceros de la compañía que en últimas es más de la mitad de los trabajadores. No hemos podido, pues, La metí a la nevera. mi pregunta es cómo hacerlo, cómo Yo tengo pena por eso. sindicato, de qué manera podemos lograrlo, o si tenemos que modificar los estatutos, o sea, preguntas así como para contrarrestar la tercerización que nos está avanzando harto en esta empresa. Gracias. Perfecto. Luis Daniel, muchísimas gracias por este aporte. Levanten sus manitas, por favor, para poderles dar la palabra. Por aquí teníamos otros invitados que se han puesto tímidos, pero por favor levanten sus manitas. Perfecto, Juan Carlos. Bueno, entonces después de la pregunta anterior, esta importantísima pregunta, Patricia, voy a recoger 3 intervenciones para que por favor las anotes y sobre esas entonces cerramos y volvemos a abrir otra ronda una vez nuestra conferencista responda. Mónica Gualteros, desde el chat de la plataforma Zoom, donde estamos transmitiendo esta sesión, dice, tengo una inquietud, ¿las asambleas se pueden llevar a cabo virtualmente y cómo se harían legítimas? Esta sería para una segunda y una tercera, entonces le voy a habilitar el micrófono a Juan Carlos Ordóñez Villota. Juan Carlos, adelante, muchísimas gracias por participar. Dale clic al micrófono para habilitarlo y que puedas participar.
Juan Carlos. Bueno, Perfecto, adelante. muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Ordóñez. Soy comisionado de reclamos del Sindicato de Trabajadores de Empresas Municipales de Cali, Sintren Cali. Agradecer y felicitar a la facilitadora Patricia García, felicitar a la escuela por esta labor de prácticamente de formación de nosotros los obreros, elementos que nos van a ayudar mucho en esta lucha que se sigue. Más que hacer preguntas, quiero como de pronto hacer un comentario, pues toda esta situación que nos acaba de exponer aquí nuestra conferencista Patricia García, de qué es un sindicato, clasificación de sindicatos, lo de la constitución, la norma, la ley, pues digamos lo que eso está bien, pero nosotros como sindicalistas sabemos de que aquí en Colombia existe una violencia política contra la dirigencia, contra los directivos, contra los delegados y contra todos los activistas sindicales. Y es que verdaderamente, a pesar de que, entre comillas, la ley colombiana, la legislación colombiana supuestamente da unas garantías y la Organización Internacional del Trabajo, entre comillas, también da unas garantías, vemos de que permanentemente fuerzas enemigas de la democracia prácticamente amedrantan permanentemente a los dirigentes sindicales y a sus bases. Por ejemplo, el gobierno mediante el Ministerio de Trabajo, las regionales del trabajo y su ordenamiento jurídico, prácticamente no dan garantías a las organizaciones sindicales y a los trabajadores. Casi en todas las regiones de Colombia, puedo afirmar yo, hay dificultades para crear y mantener funcionando los sindicatos. Hoy en día prácticamente el gobierno nacional dentro de las mismas empresas ha promocionado el paralelismo sindical, debilitando a los sindicatos fuertes. Es el caso de nosotros acá en Empresas Municipales de Cali, que antes del 2004 éramos un solo sindicato fuerte, que era Sintren Cali, que es la mamá de todos los sindicatos dentro de empresas municipales, y con la llegada de Álvaro Uribe Vélez y que nombró a Susana Correa como interventora liquidadora, nos metieron 18 sindicatos más y a estas alturas de la vida somos 20 sindicatos en el cual pues obviamente el gobierno como tal no presta garantías. Entonces la cuestión legal es importante en cierto punto, pero si, digámoslo así, esa es la formación, esa es la parte romántica, pero la realidad es otra. Vemos que, por ejemplo, permanentemente la fuerza pública como tal, en los accionarios pacíficos de las organizaciones sindicales, siempre amedrantan y destruyen la actividad sindical. Vemos, por ejemplo, que hay una tercerización, una forma de tercerización dentro de las empresas, donde hay inclusive las obligan a hacer una reingeniería de procesos, en donde prácticamente atomizan a todos los trabajadores y los ponen, por ejemplo, en el caso de nosotros, unos de contratistas, otros PS, otros oficiales, otros que son funcionarios públicos, y lamentablemente pues con esa situación nos van a llevar a la acabose como tal. Entonces, pienso de que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la realidad. ¿Qué hacer? Pues yo digo que lo que hay que hacer es, primero que todo, la obligación de nosotros los sindicatos es de elevar el nivel de conciencia política e ideológica de nuestras bases, porque eso se ha perdido, y comenzar a que los trabajadores, junto con las clases populares, hacer valer nuestros derechos por encima de esa ley. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. A Juan Carlos Ordóñez, muchísimas gracias por ese valiosísimo aporte. Voy a darle la palabra antes de cerrar con esta primera ronda y darle la palabra a nuestra conferencista del día de hoy, Patricia García, a nuestro director de la escuela, Francisco Cabrera. Francisco, adelante, por favor. A ver, un segundito, que no veo a Francisco, porque sí les pediría buenas noches. Ya, adelante, Francisco, gracias. Y buenas noches a los asistentes
agradeciéndoles su participación. Tengo una conexión que me dice aquí que es inestable. No sé si me están escuchando. Sí, Francisco, te estamos escuchando. Bueno, yo quisiera primero que todo señalarle a los asistentes brevemente quién es Patricia García, de quien la escuela se siente orgullosa de tenerla dentro de las personas que hacen parte de nuestro equipo. Patricia García fue obrera en el sector de la floricultura, hizo parte de un movimiento juvenil en Facatativá, la cristiana, dentro de ese movimiento jugó un papel destacado a nivel nacional. Posteriormente se vinculó al trabajo de la construcción de la unión que logró agrupar en un sindicato de industria a varias empresas de la floricultura, de las más importantes en la sabana de Bogotá, Sabana. Posteriormente, después en ese trabajo en la floricultura, de haber construido muchos de los sindicatos que se crearon por allá entre 2000 y 2010, Patricia Cauca, a continuar su labor entre los trabajadores, se vinculó a la lucha de los trabajadores cañeros, a los trabajadores de los ingenios azucareros, corteros de caña, se vinculó al trabajo de las madres comunitarias en el valle y últimamente ha estado desarrollando las actividades del movimiento con las pensiones no y salario digno, de notas obreras y de la escuela sindical Raucha. Pero también acompaña en el Valle del Cauca la lucha de varios sectores de los trabajadores. Es una persona de manera incondicional, ha puesto su vida al servicio de la clase obrera. Quería hacer esa breve reseña de quién es Patricia y señalar que para nosotros es de enorme importancia que ella pueda transmitir su experiencia, que pueda, gracias a esa experiencia y a ese compromiso tan indeclinable con los intereses obreros, que pueda transmitir esa experiencia, ese conocimiento a los trabajadores, como lo ha hecho en el día de hoy. Muchas gracias, Patricia. Y queremos además anunciar que el día jueves Alejandro Torres estará dictando la continuación de este ciclo con una charla que trata sobre el pliego de peticiones y la negociación colectiva y todas sus implicaciones. El ciclo con una charla sobre el proceso disciplinario y el papel que pueden jugar los sindicatos en el apoyo al debido proceso, en estos procesos disciplinarios, haciéndose parte de ellos. Entonces, queremos agradecerles nuevamente y, por favor, Natalie, continuemos escuchando a los... Muchas gracias. A Francisco Cabrera, muchísimas gracias. Bueno, voy a entonces abrir otra ronda, pero primero le voy a dar entonces la palabra a nuestra conferencista, a Patricia García, y luego entonces abrimos nuevamente una ronda. Les pedimos que desde ya levanten sus manitas para entonces para poder abrir entonces una segunda ronda de manera ordenada, de acuerdo a cómo van ustedes levantando la mano, vayan escribiendo ustedes en el chat.
Patricia, adelante, tienes la palabra. Patricia, activa el micrófono. Activa el micrófono, Patricia, y te escuchamos. Adelante. Gracias, disculpe. Disculparme con el compañero que hace la pregunta de si se pueden afiliar a trabajadores tercerizados en la empresa, pues no le alcancé a escuchar, hubo una interrupción, no le alcancé a escuchar el nombre. Sin embargo, pues por supuesto que los trabajadores se pueden afiliar independiente de que sean tercerizados o no. Precisamente por estos días hemos venido, y lo decía esta mañana, hemos venido escuchando distintas opiniones para organizarse. En algunos sectores, los trabajadores, el mecanismo, pues han preguntado cómo organizarse, el medio para generar organización. Creo que eso también está creando preocupación entre los trabajadores y pues urge la necesidad en algunos sectores de que se puedan organizar. Por supuesto que los trabajadores se pueden afiliar a la organización. Sin embargo, si el compañero nos permite, pues podemos tener una conversación interna para pues tocar más de cerca el tema y poder dar una orientación más precisa. Pero los trabajadores tercerizados pueden hacer parte de las organizaciones. No hay ningún impedimento de orden legal. Para la compañera Mónica, por estos días se están llevando a cabo de manera virtual las asambleas, por ejemplo, para radicar tutelas, para trámites ante el ministerio se está permitiendo de manera legal para la creación de los sindicatos. Supongo que también procede lo mismo, que se puede crear de manera virtual, pero bueno, si hay alguno de los compañeros que puede reafirmar, pues lo que estoy diciendo sería muy importante, compañero Francisco. Pero por lo menos, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca hemos radicado tutelas. Todo el proceso ha sido de manera virtual, ante el ministerio también, quejas, reclamos ante el ministerio, y ha sido de manera virtual. Y existen unos correos donde, pues eso yo creo que lo podríamos poner ahí al servicio a través de la plataforma, los correos para radicar la documentación, para poder hacer el trámite de manera virtual, pero todo eso se está desarrollando por estos días de manera virtual. Supongo que la creación de sindicatos también está dentro del grupo de personas que pueden crear sindicatos de manera virtual. Sin embargo, pues yo le pido en este aspecto la opinión al compañero Francisco, que también por estos días está ayudando a organizar a trabajadores. Bueno, en realidad agradecer también la intervención del compañero Juan Carlos, muy pertinente su intervención. Comparto, por supuesto, su intervención. Yo lo decía al inicio y lo decía también esta mañana. En realidad que pues el tema nos toca pues acudir a los temas legales, porque es una forma de organización, una forma de elevar la conciencia de los trabajadores, una forma de organizadamente librar las luchas de los sindicatos, y eso se hace de manera legal. No hay otra forma de, por lo menos, de defender los derechos de los trabajadores, ¿sí? Incluso para la lucha de masas,
se hace necesario acudir al medio, al mecanismo de los sindicatos. Nosotros, por ejemplo, en el sector de las flores, y lo decía esta mañana, habían dos cosas que decía esta mañana. Por un lado, cuando el compañero Francisco dice que estuvimos o que estuve acompañando todo el proceso de las flores y que estuve vinculada al sector floricultor, entre el año 2010, entre el año 2008 y 2012 más o menos, los empresarios, dentro de sus políticas, desde Azocolflores, hacen una arremetida para acabar con los contratos directos, para cambiar de razón social de muchas de las empresas del sector floricultor, y para eso acudían ¿a qué? Acudían a amenazar a los trabajadores, acudían a decirles que si no se subían a este tren, a este carro, que los despedían, que los iban a sacar. El chantaje que utilizan siempre los patrones para amenazar y para intimidar a los trabajadores. Y ese chantaje consistía ¿en qué? En que los trabajadores renunciaran a sus puestos de trabajo y que firmaran otra modalidad contractual, de manera que por esa vía perdían todos sus derechos, perdían derechos como el derecho a la antigüedad, por ejemplo. En ese momento se veían afectados más de 8.000 trabajadores en el sector de la floricultura. ¿Y se veían afectados en qué? Por el cambio de las políticas de los empresarios. Querían acabar con el contrato directo, porque muchos de esos trabajadores, muchos de esos 8.000 trabajadores estaban vinculados 20, 30 años en una sola empresa, es decir, que tenían, por ejemplo, despedir a un trabajador sin justa causa, les valía una plata, ¿sí? Porque la indemnización se elevaba, el monto de la indemnización se elevaba. Entonces, tenían que despedirlos o no despedirlos, sino que tenían que utilizar las trampas para que los trabajadores en realidad renunciaran. ¿Qué nos tocó hacer en muchas de esas empresas? Que Francisco también lo dice, pues nos tocó ponernos al frente de la creación de crear sindicatos, pero muchas veces creamos sindicatos, ¿sí? O sea, nos tocó acudir al aparato legal para defender los intereses económicos de los trabajadores en ese momento, para que a través de una empresa que estaba en liquidación, que estaba a puertas de cerrarse, pero que con la liquidación les iban a imponer firmar la renuncia voluntaria, y con ello la liquidación, pues se perdían muchos derechos, pues tocó hacer un sindicato, tocó acudir al elemento legal para poder elevar más que elevar la conciencia, pues salvaguardar los intereses, los escasos intereses, derechos que tenían en ese momento, y pues para que los trabajadores tuvieran quien los representara legalmente para poder entrar a defender sus propios intereses. Entonces, en realidad, el sindicato, hablar de la legalidad, y yo lo decía también al principio de la charla, por supuesto que tenemos que hablar de estos temas, pero sin desconocer que todos los aspectos jurídicos se han ido introduciendo, es desde la misma lucha de los trabajadores, es desde la misma accionar de los trabajadores en distintas épocas, ¿sí? Y bueno, nos toca acudir a elementos legales para poder avanzar en la lucha, ¿no? La ley, por supuesto que lo decía también esta mañana, en una mano está el garrote y en la otra está la zanahoria, ¿sí? Entonces, la ley, la Constitución del 91, pues, están todos los derechos habidos y por haber, pero vayamos a la práctica a ver cómo es que se van a hacer cumplir esos derechos, ¿no? Si es con la lucha, si es con la organización. Bueno, el sindicato es un medio, una forma de manera organizada para elevar la conciencia, lo decía el compañero Juan Carlos, elevar la conciencia, impartir organización, educación, y bueno, en momentos como estos, forjar la unidad en defensa de los intereses de los trabajadores. Creo que estamos en bellos momentos para poder en realidad
desarrollar, practicar, fortalecer las organizaciones, elevar la conciencia del pueblo, pero por supuesto, compañero Juan Carlos, que pues no nos atenemos solo a la ley, es un mecanismo para poder desarrollar el libre ejercicio del derecho al sindicato. Y agradecer pues a Juan Carlos, con Juan Carlos hemos trabajado y estamos aquí desarrollando un proceso de organización de dirigentes sindicales para seguir desarrollando la denuncia, la lucha y en la brega de sacar a los trabajadores a luchar. Y en eso, en realidad, creo que la que he aprendido soy yo muchísimo de los trabajadores de la caña, de las flores, de la misma experiencia, y pues con los que he tenido la posibilidad de compartir y de intercambiar, y creo que hay vientos muy, muy, muy alentadores para poder crear comités de organización entre los trabajadores que lo necesitamos en este momento. Muchas gracias. Bueno, a Francisco agradecerle pues por su presentación. Bueno, creo que es un poco más modesta, pero muchas gracias. No, yo creo que de ninguna manera a ti, Patricia García, por todo tu trabajo, por toda esa experiencia y por supuesto por ese trabajo que hoy nos expones en este foro sobre práctica y mecánica sindical. Antes de dar la palabra a nuestros directores de la escuela, a Francisco Cabrera y a Marta Vargas, voy entonces a abrir otra ronda pequeña. Recuerden que deben levantar sus manitas y que a través del chat también voy a estar leyendo todas sus preguntas. Un destacado líder sindical en este momento también nos pide la palabra, Dani Moreno. Dani, adelante. Dani, activa el micrófono desde ANSA, Asociación Nacional Listo, de ¿ya me escuchan ahora sí? Trabajadores del Sector Aéreo. Sí, señor. Dani, adelante. Bueno, saludar al espacio, a todas las asistentes y asistentes a la conferencia, importante. También felicitar a Patricia por la exposición del tema. Bueno, mi intervención quisiera como reforzando eso que mencionó Patricia, ¿no? Que la charla pues tiene un propósito que es como dar esa normativa, dar a conocer esa normativa, sin, dejando claro, ¿no? Que hay un marco general de pronto que antecede pues a lo que son las luchas obreras las que generan indirecta o directamente todas estas legislaciones, ¿cierto? Me parece muy importante que bueno, ya creo que Pati lo mencionó, vienen unas conferencias en donde se van a explicar esa situación, ¿sí? Yo diría, me presento pues para de pronto las personas que están en la conferencia. Dani Miguel Moreno, soy trabajador de la aerolínea Avianca y pertenezco a una organización sindical de industria que se llama ANSA, Asociación Nacional de Trabajadores del Sector Aéreo y Servicios Aeroportuarios. Entonces quisiera como resaltar eso, ¿no? Que hay un contexto histórico que antecede lo que lleva a esta exposición, el origen de esta exposición, ¿no? Mencionaba Patricia que en 1931 es cuando se me olvida pues la figura bajo la cual se reguló o se organizó esta materia. Y casualmente no es eso, ¿no? En 1931, ese contexto histórico pues es post-revolución francesa y más reciente la revolución rusa, ¿cierto? En algún momento, aclarando que no soy muy conocedor pues, de la historia y pues en ese sentido tampoco experto en ese tema, pero creo que todo esto viene a raíz de el Congreso de Versalles, creo, ¿no? Que es como la organización de esos países capitalistas que salen, pues, se organizan, ¿cierto? Y después de eso imparten una serie de medidas para frenar ese espíritu que se generó, pues, estas revoluciones, principalmente la Revolución Rusa, en donde se concretó en la práctica que era posible que los trabajadores manejaran el poder, ¿no? Impusieran como sus intereses ante los intereses de los quienes históricamente los venían
explotando, esclavizando, ¿cierto? Entonces, desde ahí, pues, como tener esa claridad, ¿sí? Porque actualmente estamos como en ese tirar la pelota, que son los dirigentes sindicales los que tienen la culpa, no que son, o sino que no son las bases las que no responden, o no que son los partidos políticos, pero entonces miremos esto desde ahí, ¿cierto? O sea, como que nos vayamos de acá con esa inquietud, ¿cierto? Con ese interés de conocer qué antecedió esto. Porque a mi modo de ver, me atrevería a decir que ahí es donde está la ruptura de lo que es como la conciencia de clase, que es lo que hace falta. Reconocernos como sindicatos en donde existen unos intereses que no son iguales los intereses de los dueños de las empresas o quienes manejan la economía a los intereses de los trabajadores, y que venimos de una serie pues, de décadas de pérdida de derechos sin desconocer que también después de esa fecha en donde parte Patricia como el inicio pues, de esta conferencia han habido una serie de luchas que claramente han arrojado unas conquistas, pero entonces miremos eso, ¿no? Porque pues, esa ruptura de conciencia de clase lo que genera, a mi modo de ver, es una despolitización, ¿cierto? De los trabajadores, despolitización que me imagino que antes de eso estaba pues en un auge bastante fuerte y que fue precisamente lo que llevó a esas revoluciones. ¿Sí? Antes de eso creo que había una autonomía económica por parte de los trabajadores también para manejar su pues organizarse en ese sentido, y desde ahí pues lo que se cambió esa política, esa manera de hacer política de los trabajadores desde sus formas de organización, se cambia para dejar en manos de la política en los partidos políticos con unos intereses claramente que todos pienso yo que sabemos, o bueno, que por lo menos nos hemos dado cuenta de los intereses de los partidos políticos que son netamente particulares, que solamente utilizan a la clase trabajadora la ven como masa para los votos, ¿cierto? En campañas electorales, pero después de que llegan a esos cargos bajo esa forma de democracia que tienen, bajo el concepto de democracia, pues lo que hacen es gobernar para los poderosos, ¿sí? Y bueno, hay una campaña ideológica en esa estructura que se montó desde esa fecha, pensaría yo, encaminada pues a limitar esa posición o esa participación política de los trabajadores y a sembrar una apatía de la misma, ¿cierto? Precisamente para dejar esto en mano de partidos políticos y pues reducen al movimiento al movimiento sindical a que juegue un papel netamente peticionario, ¿sí? Para buscar conquistas particulares, que eso es lo que más o menos, digamos, sacaría como unas conclusiones generales sin decir que son así, simplemente para colocarlas ahí en el debate, que sería para una próxima conferencia de pronto. Allí creo que con el conocimiento que tienen los directores de la escuela, yo resolvería mis dudas, ¿sí? Y diría estoy de pronto equivocado y bueno, de pronto o reforzaría esas ideas. Entonces nada, eso es como lo que quería señalar. Muchísimas gracias por el espacio. No, Dani, muchísimas gracias a ti por este valioso aporte y por los que has venido haciendo en otras sesiones de estos foros de la Escuela Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha. Valiosísimos aportes hemos recibido de ustedes. Recuerden levantar sus manitas a través del chat. Antes de abrir una nueva ronda de intervenciones, quiero darle la palabra a nuestros directores de la escuela mientras nuestros participantes se animan a levantar sus manitas. Así que Francisco Cabrera y Marta Vargas, adelante. Adelante, Marta. Te escuchamos, Marta. Ay, Alfonso. A nuestra directora de la escuela le damos la bienvenida, Marta Vargas, que ya está al aire. Adelante, Marta. Bueno, quiero felicitar a Patricia García. Como ya saben ustedes, ella tiene una gran y respetable trayectoria en el trabajo obrero. Ella ha señalado la importancia de adelantar procesos de formación, de educación, de capacitación, ya que lo que hemos podido ver es que hay muchas organizaciones sindicales, ¿sí?,
que digamos no es un asunto de sus bases, sino son todas, pero en general lo que se ha podido ver es que los directivos de las centrales, los que han venido es despreciando la teoría, despreciando el estudio. Eso lo pudimos evidenciar antes del 21 de noviembre cuando dictábamos conferencias acerca de la gravedad de las reformas pensional y laboral. Y pudimos ver que muchos de los directivos sindicales no se habían preocupado por estudiar nada, que se sabían alguna generalidad y por supuesto sus bases tampoco. Ante lo cual, pues me parece pertinente decir que si hubiera realmente un compromiso de estas centrales con haber adelantado un paro contundente, hubieran adelantado esas labores de formación y de creación de una conciencia que permitiera que la jornada fuera más contundente, pese pues a que fue una jornada histórica, pero la verdad hubo muchas bases obreras un poco distantes y creo yo que ese ha sido un papel negativo que han tenido las centrales obreras en Colombia. Entonces, saludo mucho este tipo de cursos de capacitación sobre aspectos sindicales y concuerdo con alguien, no recuerdo en este momento el nombre, quien comentó al comienzo que si bien hay un marco normativo consagrado constitucionalmente y en otras normas acerca del derecho de asociación y de la creación de sindicatos, pues también sabemos que los patronos tienen mucha iniciativa para coartar el derecho de asociación, ya sea chantajeando los trabajadores, eludiendo la responsabilidad que como patronos tienen de negociar con los sindicatos. Entonces, claro que sabemos que hay un manto de legalidad, pero también de otro lado intimidan y muchas veces asesinan a dirigentes sociales y a dirigentes sindicales. Entonces, muchas gracias a Patricia por la conferencia, saludar la presencia de todos ustedes. Muchas gracias, Natalie, y buena noche. No, Marta Vargas, nuestra directora de la Escuela Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha, muchísimas gracias por ese trabajo que viene dirigiendo y orientando y promoviendo para la formación de la clase trabajadora y de los sindicatos. De ella hemos aprendido muchísimo, así que muchísimas gracias. Abro nuevamente la ronda de intervenciones al compañero Amarildo Maldonado, a quien también le agradecemos sus aportes. Amarildo, adelante. Activar el micrófono, Amarildo. Gracias, perfecto. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente, Amarildo, adelante. Muchísimas gracias, ya casi que me dejaron sin palabras en los halagos que se le dan a la compañera Patricia y de verdad quería aprovechar la oportunidad para decirle a Patricia que muchísimas gracias, compañera de grandes recuerdos, que nos ha acompañado a nosotros los dirigentes sindicales, y me presento, mi nombre es Amarildo Maldonado, pertenezco a varios sindicatos, entre ellos apoyo al grupo de ANSA, un grupo bastante interesante, y que es un sindicato con el cual hemos comenzado un nuevo proceso, uno de los mejores procesos, y este proceso destacarlo de la mano de Patricia. Por allá también estuvo la doctora Catherine y todos ustedes que nos han acompañado de destacar esa labor que hacen en pro de nosotros los trabajadores, precisamente abordando la mayor problemática que tenemos nosotros los que pretendemos ser trabajadores, como es brindarnos estos espacios de capacitación. Y de verdad, conminar a todos mis colegas trabajadores a que le pongamos un poquito más de cuidado, que saquemos el tiempo, que mire que entendamos esa bondad que todos ustedes tienen para con nosotros, de sacar su tiempo, de organizar desde la escuela Raúl Maecha,
Eso no se ve todos los días y es lo que más nos hace falta a nosotros los trabajadores, la capacitación. Nuevamente, gracias Patricia, gracias a todo el grupo por los espacios que nos dan, el resto ya lo han dicho. Nos quedamos cortos en halagos para ustedes y de verdad, de corazón, muy agradecido. Gracias y buenas noches. No, Marildo, muchísimas gracias por esas palabras y ese aporte tan valioso. Voy a darle entonces la palabra a Carlos Jaime. Carlos Jaime, adelante. Buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Carlos Jaimes. Vendo mi fuerza laboral para la compañía Bianca. Hago parte de un selecto grupo del sindicato ANSA. Una excelente experiencia. Y quiero unirme a los comentarios de mis compañeros donde dicen que la formación es algo esencial, donde cada uno de los compañeros ha demostrado cada día que la formación hace parte de nuestra vida cotidiana, porque el que no conoce sus derechos es más fácil que los pierda, porque en un país como este, donde cada uno quiere oprimirlos, conociendo y sabiendo que las personas tienen derechos, es tan esencial el tema de que conozcamos y que estos espacios se den. Creo que los trabajadores, a pesar de que somos tan buenos para generar riqueza, nos falta el conocimiento, y el conocimiento de los derechos es algo fundamental. Creo y estoy consciente de la lucha de clases y de la conciencia que debe tener el trabajador. Por eso es tan importante que cada vez que tengamos la oportunidad, por medio de esta escuela o de alguien que nos dé la oportunidad de aprender algo, lo hagamos. Creo que lo que Patricia nos dice es algo excelente, nos da el conocimiento. Una de las grandes cosas, es una herramienta tan necesaria dentro de la vida de cada uno, porque cada uno en nuestros empleos somos especialistas, pero no somos especialistas en lo que en verdad debemos recibir, en lo que en verdad debemos hacer. Creo que hacia eso es un llamado de aprovechar estos espacios, de aprovechar este tipo de personas, de esta vocación que tienen los directores de la escuela, Patricia, Natalie y las personas que nos han venido acompañando y nos han dado una mano solidaria. Yo hago ese llamado a estas personas que han tenido esa vocación de servicio, porque lo que estamos aprendiendo, lo que dice Patricia y lo que dicen cada uno de los compañeros son lo que debemos hacer los trabajadores, y trabajador que no se eduque, trabajador que lo hostigan, lo aprietan, lo acosan, y fuera de eso no sabe para dónde va. Y hoy en día, en estos momentos tan delicados que está pasando la economía nacional, los empleos y todo esto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos del conocimiento, necesitamos educarnos sindicalmente, educarnos a lo que tenemos derecho. Por eso, cada día y cada momento en que podamos nosotros recibir algo, bienvenido sea. Entonces, muchas gracias a los compañeros que tienen esa vocación de servicio, a Pachito y a los diferentes conferencistas que nos han venido dando, y pues seguir recibiendo, y pues cuente conmigo para futuras charlas y pues para estar tanto recibiendo como dando en este proceso que ellos empezaron. Muchas gracias a todos. Y Carlos Jaime, muchísimas gracias por esos aportes, y en efecto el trabajo de esta escuela continúa. Este próximo jueves vamos a tener entonces esta segunda parte sobre mecánica y práctica sindical a cargo de Alejandro Torres. Voy a darle entonces la palabra para cerrar a Francisco Cabrera y a Patricia García, entonces para que cierren, no sin antes decirles que a través de nuestras redes sociales vamos a tener todo el material
a disposición, todo el material que ha trabajado la escuela a disposición de ustedes. Recuerden que ya terminamos con práctica sindical este jueves y viernes, segunda y tercera parte, en los horarios habituales de 10 de la mañana y 5:30 de la tarde, y terminaríamos este ciclo de conferencias del mes de mayo para dar inicio también a otro interesantísimo ciclo de conferencias del mes de junio. Así que pendientes de todas nuestras redes sociales, que nos encuentran como Escuela Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha, a esta nueva agenda que la escuela está preparando muy juiciosa y rigurosamente para ustedes. Quiero dar un agradecimiento también especial a Alfonso Hernández, también de la escuela, quien ha estado no solo como conferencista, sino dando grandes y valiosos aportes a este enorme proceso de formación que con gran esfuerzo y rigor estamos dando para ustedes. También nutriéndonos con los aportes, las preguntas, los comentarios y las experiencias que ustedes participantes nos han hecho para nutrir este trabajo. Entonces, Francisco, adelante. Simplemente quería nuevamente agradecer a Patricia, agradecer a los asistentes y esperarlos el próximo jueves, decirles que los esperamos el próximo jueves y muy seguramente el viernes, porque pensamos que es muy probable que no terminemos el jueves la charla sobre negociación sobre el pliego de peticiones y negociación colectiva en una sola jornada y nos toque hacer una jornada adicional el viernes. Eso lo veremos el jueves. Los esperamos entonces. Muchísimas gracias. A ti, Francisco Cabrera. Patricia, adelante. Te doy la palabra entonces para que cierres esta sesión de este foro sobre práctica y mecánica sindical, no sin antes agradecerte nuevamente por este trabajo que has hecho hoy. Bueno, muchas gracias a ti, Natalie, y al equipo técnico que han desarrollado un trabajo profesional para garantizar el desarrollo y el buen funcionamiento de estas charlas, de todo este ciclo de charlas. Saludar y agradecerle al compañero Maldonado y al compañero Carlos Jaime, en particular al compañero Amarildo, discúlpeme, compañero con el que estuvimos también en Bogotá en algún momento ayudando a gestar la lucha de los trabajadores con una experiencia muy enriquecedora y en realidad los aportes han sido muy enriquecedores para nutrir el conocimiento o los pocos conocimientos que he adquirido. Compañero Carlos, pues también agradecerle, hemos tenido momentos, espacios de intercambio. ANSA ha jugado un papel determinante en la lucha de los trabajadores, en cabeza del compañero Dani, que por supuesto ha jugado un papel de defensa de los intereses, sobre todo por estos días en el tema en Avianca. Y en realidad pues eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos da una voz de aliento y de esperanza de seguir luchando y de seguir poniendo al servicio los pocos o los muchos conocimientos que tenemos, el esfuerzo por seguir aprendiendo. Este más es un ejercicio de aprendizaje más que otra cosa, y en realidad estamos convencidos que podemos avanzar utilizando todas las herramientas, la herramienta legal y por supuesto la experiencia de la historia, de la lucha de los trabajadores en el mundo. Creo que son elementos que nos tienen que ir ayudando a encaminar la lucha de los trabajadores, con compañeros como Juan Carlos, con compañeros pues, que han intervenido en esta charla. Creemos que tenemos mucho por aprender de ustedes y aprenderemos mucho con los aportes que dan a la escuela y principalmente a Marta y a Francisco, que están haciendo un esfuerzo valioso por permitir que la escuela sea al servicio
que los conocimientos sean al servicio de los trabajadores, al servicio de los participantes, al servicio en general del pueblo, y creo que es un reconocimiento muy, muy, muy importante, muy grande, los conocimientos que ellos ponen, el esfuerzo, la dedicación, la sabiduría para poder encauzar la lucha en general del pueblo. No me resta más que agradecerles por haberme escuchado y pues bueno, desearles una buena noche y nos veremos el próximo jueves con la charla del compañero Alejandro, pues que es otro compañero que ha aportado mucho a la lucha de los trabajadores. Muchas gracias. A ti, Patricia, muchísimas gracias, y a todos nuestros participantes, mil y mil gracias. Recuerden entonces seguirnos en nuestras redes y entonces nos vemos el próximo jueves en nuestros horarios habituales de las 10 de la mañana y de las 5:30 de la tarde. Mil y mil gracias y hasta pronto.